Debería haberlo sabido. Ahora, al mirar atrás, veo que todas las señales estaban allí, pequeños momentos, comentarios casuales, cambios sutiles en el comportamiento que, si hubiera estado prestando atención, me habrían indicado exactamente cuál era mi lugar en mi propia familia. Pero no estaba prestando atención. Estaba demasiado ocupada siendo la proveedora, la confiable, la tonta que pensaba que el amor y el sacrificio eran suficientes para mantener unida a una familia. Estaba equivocada. Permítanme presentarme. Me llamo Malcolm. Tengo 58 años y durante la mayor parte de mi vida hice lo que se supone que debe hacer un buen esposo y padre, trabajé duro. Construí una vida para mi familia. Les proveí, les protegí y me aseguré de que tuvieran más de lo que yo tuve cuando era niña. No nací en la riqueza. No tenía una cuchara de plata en la mano ni una herencia que me esperara al final de algún fideicomiso. Trabajé para conseguirlo todo. Empecé en una pequeña firma de contabilidad y fui escalando posiciones en la empresa mientras Débora, mi esposa, se quedaba en casa para criar a nuestra hija Sofía. Era un papel en el que estábamos de acuerdo los dos. Ella quería estar con Sofía a tiempo completo y yo quería asegurarme de que nunca tuvieran que preocuparse por el dinero. Así que trabajé. Difícil. Trasnochar en la oficina, faltar a fines de semana, faltar a vacaciones. Todo para asegurarme de que mi familia tuviera lo mejor. Compré una casa cómoda para nosotros en Rosewood-Heights, un tranquilo barrio suburbano donde los niños iban en bicicleta por la calle y las familias se reunían para hacer barbacoas los domingos. Me aseguré de que Sofía fuera a las mejores escuelas privadas, pagué todas las actividades extracurriculares que quería y, cuando llegó el momento, escribí el cheque para pagar toda su matrícula universitaria. Sin deudas. No hay préstamos. Solo un padre que cuida de su hija. Y nunca pedí un agradecimiento. Verás, nunca necesité gratitud. No fue por eso que lo hice. Lo hice porque eran mi familia. Mi esposa. Mi hija. Ellas eran mi mundo. Pero en algún momento del camino, algo cambió. Tal vez al principio fue sutil. Pequeños momentos que ignoré porque, seguramente, mi propia esposa y mi hija no me darían por sentado. Como cuando Debra empezó a tomar decisiones financieras sin mí. Al principio, pequeñas, un mueble caro por aquí, unas vacaciones de último momento por allá. Cada vez que le preguntaba, ella me hacía un gesto de desdén y decía, «Puedes permitírtelo, Malcolm. ¿Por qué haces tanto alboroto?» O la forma en que la gratitud de Sofía se convirtió en expectativa. Nunca dudó en pedir dinero. Ropa nueva, viajes con amigos, un apartamento en la ciudad. Pero las palabras, «Gracias, papá», se volvieron escasas. Casi inexistentes. Luego llegó la boda. Cuando Sofía se comprometió con Tyler, un abogado corporativo de una familia adinerada, me emocioné por ella. Ofrecí pagar la boda, a pesar de que los padres de Tyler insistieron en que podían pagar la mitad. No. Le dije, sonriendo a mi hija, este es mi regalo para ti. Quiero que tengas la boda de tus sueños. Debería haberlo visto entonces. El cambio en la expresión de Sofía. La forma en que sus ojos se dirigieron hacia su madre, como si confirmaran en silencio algo entre ellas. Debería haber prestado atención cuando Debra empezó a tomar todas las decisiones sin pedirme mi opinión. El lugar de celebración, la lista de invitados, el catering, todo lo manejaban ellos, mientras yo firmaba los cheques como un patrocinador sin rostro. Debería haberme dado cuenta de que nunca hablaban de la boda cuando yo estaba presente. Pero no lo hice. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué habría de pensar que mi propia esposa e hija me excluirían de la boda por la que pagué? Ignoré las señales. Me dije a mí mismo que era solo estrés previo a la boda, que me incluirían cuando fuera necesario. Estaba equivocada. Un día antes de lo que pensé que sería la boda, entré en la cocina, le sonreí a Debra y le dije, no puedo esperar a que llegue la boda mañana. Y fue entonces cuando ella se rió. No fue una risa nerviosa, ni una risita culpable, sino una risa divertida y descarada, como si acabara de contarle el chiste más gracioso que jamás había escuchado. ¿Qué?, dijo ella, todavía sonriendo. La boda se celebró ayer. Ese momento, ese preciso momento, dividió mi vida en dos partes. Antes de ese momento, yo era Malcolm, el esposo y padre devoto,
el proveedor, el hombre que hacía todo por su familia. Después de ese momento, me convertí en otra cosa. Porque, parado allí en mi propia cocina, mirando la expresión petulante de mi esposa, sentí que algo dentro de mí se rompía. No con rabia ni con desamor, sino con una fría y silenciosa comprensión. Nunca habían planeado invitarme. No fue un error de programación. Me habían dejado fuera deliberadamente. Me volví hacia Sofía, esperando que corrigiera a su madre. No lo hizo. En cambio, dudó un momento, tomó el teléfono, tocó la pantalla varias veces y lo levantó para que yo lo viera. Allí estaban. Todos ellos. Debra. Sofía. Tyler. Los suegros. Mis hermanos. Mis sobrinos y sobrinas. Sonriendo. Riendo. Celebrando. En mi pecho, pero mi rostro permaneció tranquilo. Miré a mi esposa. La mujer con la que pasé más de 30 años de mi vida. La mujer para la que construí un hogar. La mujer por la que me sacrifiqué. La amaba incondicionalmente. Se encogió de hombros. Un encogimiento de hombros despreocupado y desdeñoso. Como si yo fuera una conocida lejana a la que se habían olvidado de llamar. Supongo que me olvidé de decírtelo, ¿eh? Lo dijo como si no fuera nada. Como si yo no hubiera querido decir nada. En ese momento lo supe. No me daban por sentado. No me veían solo como la billetera, el proveedor, la carga necesaria en sus pequeñas y perfectas vidas. Me consideraban irrelevante. Dejé mi taza de café sobre la encimera. Con cuidado. Sin decir una palabra. Sin reaccionar. Debra levantó una ceja, esperando que yo explotara, que gritara, que exigiera una explicación. Sofía se movió incómoda, sintiendo que no estaba reaccionando como ella esperaba. No les di esa satisfacción. Me di la vuelta, caminé hacia el pasillo, tomé mi abrigo del perchero y salí al aire frío. Sin gritos, sin preguntas, sin súplicas para que te incluyan. Porque en ese momento me di cuenta de algo que ellos no habían tenido en cuenta. Yo había pasado toda mi vida cuidándolos, pero ellos nunca habían considerado lo que sucedería si yo decidía dejar de hacerlo. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes. No había llamadas perdidas ni mensajes de texto. No fui una ocurrencia de último momento. No fui un pensamiento en absoluto. Respiré profundamente, exhalé lentamente y me susurré a mí misma, veamos cuántos se ríen cuando me aleje para siempre. Porque eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Y ellos estaban a punto de arrepentirse de cada segundo. Me quedé afuera de mi propia casa. El aire frío me mordía la piel, pero no era nada comparado con el frío que se había instalado en mi interior. Debería haberme enfadado. Furioso. Con el corazón roto. Pero no sentí ninguna de esas cosas. En cambio, me sentí vacía. No era solo la traición, sino la comprensión de que había pasado toda mi vida creyendo en una ilusión. Una ilusión de amor, familia, lealtad. Había construido mi mundo alrededor de ellos. Me había sacrificado por ellos. Confié en ellos, solo para descubrir que nunca fui realmente parte de ellos. No me habían olvidado. Me habían excluido a propósito. Ese hecho se instaló en mis huesos como un peso insoportable. Más pesado que cualquier cansancio que hubiera sentido antes. Me quedé mirando el teléfono, con los dedos entumecidos por el frío y la rabia silenciosa que se arremolinaba en mis entrañas. No había llamadas perdidas ni mensajes de texto. Ninguna explicación de último momento. Nada. Ni siquiera un falso intento de encubrir lo que habían hecho. Exhalé lentamente, observando cómo mi aliento se nublaba en el aire invernal e hice algo que nunca pensé que haría. Abrí mi aplicación bancaria. Por primera vez en décadas, miré mis finanzas no como un proveedor, ni como un esposo o un padre, sino como un hombre que había sido utilizado. Un hombre que no había sido más que un cajero automático para su propia familia. Allí estaba. Cada pago de la hipoteca. Cada factura de tarjeta de crédito. Cada cheque enviado a Sofía. Cada depósito mensual en la cuenta personal de Debra. Todo hecho por mí. Para ellos.
¿Y tuvieron la audacia de organizar una boda sin mí? Inhalé profundamente, apretando con fuerza mi teléfono mientras revisaba mis transacciones. Los pagos de la boda. El depósito de cada lugar. Los gastos de catering. Yo me hice cargo de los arreglos florales, la prueba del vestido y el paquete de luna de miel de lujo. Y, sin embargo, me miraron a los ojos, se rieron en mi cara y actuaron como si yo fuera irrelevante. Había financiado un evento al que ni siquiera me consideraban digno de asistir. Mi mente estaba dando vueltas. Juntando todas las piezas, y con cada revelación, algo dentro de mí se endurecía. No era solo un momento de olvido. No fue casualidad, fue algo calculado. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, con pasos lentos y deliberados. No estaba segura de lo que esperaba encontrar cuando volví a entrar. Tal vez un poco de remordimiento. Tal vez incluso un intento poco entusiasta de disculpa. Pero cuando entré por la puerta principal, lo único que oí fueron risas. La risa ligera y despreocupada de Debra. La risita divertida de Sofía. Me detuve justo antes de entrar al comedor y escuché. Papá estará bien, decía Sofía con voz despreocupada. Siempre supera las cosas. Exactamente, asintió Debra. Ya sabes cómo es él. Se enfurruña un rato y luego sigue adelante. Te lo dije, cariño, de todas formas no hubiera encajado en la boda. Fue elegante. Ya sabes lo rígido que puede ser. Se me heló la sangre. ¿Elegante? ¿Rígido? Respiré despacio y mesurado y entré en la habitación. En cuanto me vieron, la conversación se detuvo. Sofía se puso rígida y apretó los labios. Debra me miró con expresión tranquila e indescifrable. No eran culpables. Estaban esperando. Esperando que yo actuara como ellos esperaban, enojados al principio, pero finalmente perdonando. Porque eso era lo que siempre había hecho. Dejé pasar las cosas. Mantuve la paz. Me tragué el dolor porque pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer la familia. Esta vez no. Así que dije, manteniendo la voz firme, celebraste una boda sin mí. Sofía suspiró, ya cansada de la conversación en la que apenas había participado. Papá, por favor no hagas esto dramático. Arqueé una ceja. ¿Dramático? Ni siquiera me invitaron a la boda de mi propia hija. No fue así. Debra interrumpió con suavidad. Simplemente lo supusimos. No. Lo interrumpí, con una voz peligrosamente tranquila. No lo olvidaste. Decidiste que no pertenecía a ese lugar. Nadie habló. Miré a Sofía. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Papá, actúas como si te hubiéramos abandonado. Solo fue una boda. Sigo siendo tu hija. Sigues siendo mi padre. Nada cambia. Nada cambia. Dejé que esas palabras se asentaran en mi corazón. Su absoluta audacia. Me habían excluido, se habían burlado de mí a mis espaldas, me habían utilizado y todavía esperaban que siguiera cuidándolos como si nada hubiera pasado. Estaba harta. Completamente harta. Cierto, dije suavemente, alejándome de la mesa. Nada cambia. No notaron el cambio en mi tono. No se dieron cuenta de que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Debra tomó un sorbo de vino. Malcolm, no seas infantil. Estás haciendo un gran escándalo de una tontería. Un gran problema de la nada. Repetí. Sofía puso los ojos en blanco. Papá, vamos. Teníamos plazas limitadas. Y mamá pensó. Mamá pensó. Repetí. Así que no tuviste voz ni voto en la lista de invitados a tu boda. Sofía dudó. Y entonces lo vi. No le había importado lo suficiente como para discutir. No le importó lo suficiente como para luchar por mí. Asentí lentamente y di un paso atrás hacia el pasillo. Lo entendí. Debra levantó una ceja. ¿A dónde vas? Necesito un poco de aire. Dije simplemente. Tomé mi abrigo de nuevo,
salí a la calle e hice lo que debería haber hecho hace años. Abrí de nuevo la aplicación de mi banco y, uno por uno, comencé a cerrar todo. ¿Los pagos de la hipoteca? Se detuvieron. ¿Las tarjetas de crédito a nombre de Debra? Canceladas. ¿Los depósitos mensuales en la cuenta de Sofía? Desaparecidos. ¿El fondo de herencia que había creado para ella? Revocado. No me necesitaban en la boda. Ya veremos qué tal les fue sin mi dinero. Me quedé en el porche, disfrutando de la noche tranquila, sintiéndome más ligera que en años. Pensaban que yo era predecible. Pensaban que siempre me doblegaría, que siempre perdonaría, que siempre me quedaría. Pero habían cometido un error crítico. Habían subestimado lo mucho que podía aguantar y estaban a punto de descubrir cómo me sentiría cuando el hombre al que habían contratado dejara de hacer el ridículo, porque en lo que a mí respecta, ya no sería su cajero automático. Y no tenía planes de mirar atrás. Me senté en mi auto, agarrando el volante, mirando la casa que había pasado los últimos 30 años construyendo. La casa que había visto cumpleaños, aniversarios, primeros pasos y cenas familiares a altas horas de la noche. Un hogar. O al menos eso es lo que yo había pensado que era. Pero los hogares se construyen con amor. Sobre el respeto mutuo. Sobre la creencia de que uno pertenece. Y yo ya no pertenecía aquí. Para ellos, yo no era más que una cuenta bancaria con piernas, un medio de transporte que les permitía caminar. Aquello a lo que recurrían cuando había que pagar las facturas, saldar las deudas o financiar sus sueños. Pero cuando llegó el momento de incluirme en sus vidas, me convertí en una persona descartable. ¿Y lo peor? Había permitido que eso sucediera. Durante años, lo había excusado, ignorado y racionalizado. Me había dicho a mí misma que así son las familias. Me había dejado creer que mientras siguiera dando, siguiera sacrificándome, verían mi valor. Pero ya lo habían visto. Simplemente nunca lo valoraron. Una fría y aguda comprensión se instaló en mi pecho mientras estaba sentado en la entrada. El resplandor de las ventanas de la casa iluminaba la cruda verdad. No fue un error. No lo lamentaban y no iban a cambiar. Entonces, ¿por qué demonios debería quedarme? Busqué mi teléfono y abrí la lista de contactos. El número de mi abogado estaba casi en la parte superior. Lo miré. Podría empezar ahora mismo. Llámalo. Dile que empiece con el papeleo. Divorcio. Reestructuración financiera. Liquidación de activos. Todo lo que había construido para ellos. La casa. Las tarjetas de crédito. La red de seguridad. Todo existía gracias a mí. ¿Y si me alejaba? ¿Si me alejaba de verdad, por completo? No tenían nada. Solté un suspiro lento y presioné mi pulgar contra la pantalla del teléfono. Pero no llamé. Todavía no. Porque no había terminado. Todavía no. Abrí la puerta de un empujón y salí al gélido aire nocturno. Mi aliento se nubló frente a mí mientras caminaba de regreso a la casa. Mis pasos eran pausados. Mi corazón latía con regularidad. No iba a gritar. No iba a discutir. No iba a darles la satisfacción de verme desmoronar. Cuando entré, Debra seguía sentada a la mesa del comedor, bebiendo vino como si nada hubiera pasado. Sofía se había trasladado al sofá y estaba revisando su teléfono, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Me quedé en la entrada, observándolos. Ni siquiera se inmutaron. No parecían culpables. Ni siquiera intentaron explicarse. ¿Por qué lo harían? Pensaban que ya habían ganado. Que lo superaría, como siempre lo hacía. Que me enfurruñaría durante unos días y luego volvería a pagar por sus vidas como si nada hubiera pasado. Dejé que el silencio se prolongara. Entonces, finalmente, Debra suspiró y dejó su copa en la mesa con un suave tintineo. ¿Ya terminaste de ser dramática? Sonreí. No porque me hiciera gracia, ni porque me pareciera algo mínimamente gracioso, sino porque sabía algo que ella desconocía. No estaba siendo dramática. Estaba harta. Oh, ya terminé, está bien. Ella frunció el ceño y el primer atisbo de algo que parecía casi inquietud cruzó su rostro.
Mira, Malcolm, dijo con exasperación en la voz. Sé que estás molesto, pero solo fue una boda. Estás actuando como si hubiéramos quemado la casa. Incliné ligeramente la cabeza. Es una forma interesante de decirlo, Debra, porque en cierto modo lo hiciste. Ella se burló. Oh, vamos. Volví mi mirada hacia Sofía. ¿Y tú? Pregunté. Nada que decir. Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. Papá, te estás tomando esto demasiado en serio. No queríamos hacerte daño. Pensó mamá. Mamá pensó. Repetí. Sofía dudó y luego se encogió de hombros. Mira, simplemente lo acepté. No era personal. No era personal. Mi propia hija había decidido aceptar que me excluyeran de su boda, había sonreído para las cámaras, bailado bajo las luces, brindado por su nueva vida, todo mientras sabía que yo estaba sentada en casa, pensando que todavía tenía un lugar en su mundo. ¿Y no era algo personal? Sentí que algo en lo profundo de mí se callaba. Entumecida. Está bien. Dije simplemente. Debra frunció el ceño. Está bien. Eso es todo. Eso es todo. Me di la vuelta, caminé por el pasillo y entré en nuestro dormitorio. No cerré la puerta de golpe. No arranqué cosas de las paredes. No arrojé cosas dentro de una maleta, porque no fue una reacción espontánea, sino deliberada. Planeado. Finalizado. Abrí el armario, agarré una bolsa de lona y comencé a preparar el equipaje. Camisas. Pantalones. Lo esencial. No necesitaba mucho, porque no tenía pensado volver. Detrás de mí, escuché la voz de Debra flotando desde el pasillo. Oh, basta, Malcolm. No te vas a ir. ¿A dónde irías? Cerré la cremallera de la bolsa, me la colgué del hombro y entré en la puerta. No lo sé. Lo dije con sinceridad. Pero donde sea, será mejor que aquí. Por primera vez esa noche, lo vi. El primer destello de miedo en sus ojos. ¿Por qué no esperaba esto? Había esperado resistencia. Esperaba que me enfadara. Esperaba que me enfadara, pero que al final me quedara. No esperaba que me marchara. Pasé junto a ella y sentí que el peso se me quitaba del pecho con cada paso que daba hacia la puerta principal. Malcolm, llamó, ahora más brusca. Estás siendo ridículo. No respondí. Ni siquiera miré hacia atrás. Simplemente caminé. Un paso tras otro. Y entonces llegué a la puerta principal, envolví mis dedos alrededor del picaporte y la abrí. El aire frío entró a toda velocidad, cortando el calor de la casa. Nuestra casa. No. Ya no. No es nuestro. No es mío. Solo es de ellos. Y podían quedárselo, porque yo estaba acabado. Completamente acabado. Salí y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí con un suave clic. Y no miré hacia atrás. Ni una sola vez. Ni cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Ni cuando Debra volvió a llamarme por mi nombre. Su voz se acercaba a algo parecido al pánico. No cuando me subí a mi auto, encendí el motor y me alejé de la casa que había construido con mis propias manos. Me había alejado de toda una vida de sacrificios. Y por primera vez en 30 años. Me sentí libre. Pensaron que habían ganado. Pensaron que podían tomárselo a risa. Déjenlo de lado. Dejen que el tiempo cure las heridas que les infligieron. Pero no tenían idea de lo que vendría después. Porque lo que pasa con dar por sentado a alguien es que nunca te das cuenta de lo que realmente te dio. Hasta que te lo quita todo. Conduje por las tranquilas calles de Rosewood, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre la calle, y su resplandor se difuminaba ligeramente a medida que mi visión se nublaba con el peso de la noche. No estaba enojada. No estaba triste. Ya ni siquiera me sorprendí. Simplemente, ya no podía más. Ya no podía fingir más.
Ya no tenía excusas, ya no tenía que sacrificarme por personas que me habían dejado muy en claro que mi valor para ellas empezaba y terminaba con la cantidad de dinero que podía entregarles. Fue extraño darme cuenta de eso. Que la familia en torno a la cual habías construido todo tu mundo nunca te había considerado realmente parte de ella. Y ahora, estaban a punto de sentir lo que eso significaba. Cuando entré en el estacionamiento de un pequeño motel en las afueras de la ciudad, tomé mi teléfono. No llamar a Debra. No responder al aluvión de mensajes y llamadas perdidas que había comenzado en el momento en que salí por la puerta. No me interesaba lo que tenían que decir. En lugar de eso, abrí mi aplicación bancaria. Durante años, había manejado nuestras finanzas sola. Había sido una necesidad, en realidad. A Debra nunca le había importado administrar el dinero y a Sofía nunca le había interesado entender de dónde provenían todos los lujos de los que disfrutaba. Así que yo me había encargado de todo, la hipoteca. Las tarjetas de crédito. Las cuentas de ahorro. Los depósitos mensuales en la cuenta corriente de Sofía. Debra ni siquiera se dio cuenta de los gastos del hogar. El seguro médico que cubría no solo a mi familia, sino también a su madre. Yo había financiado todo su mundo. Y se rieron en mi cara. Eso termina esta noche. Con unos pocos toques, congelé la cuenta conjunta a la que Debra tenía acceso. ¿Sus tarjetas de crédito? Canceladas. ¿Los pagos automáticos de la hipoteca? Detenidos. ¿La mesada mensual que Sofía recibía como un reloj? Desaparecida. Trasladé mis ahorros personales a una cuenta nueva y separada, una que solo tenía mi nombre. No fui un tonto. Sabía que Debra pronto vería los cambios. Llamaría al banco, intentaría anular las restricciones y se enfadaría cuando se diera cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía control sobre mí. ¿Y entonces? Entonces entraría en pánico. Y eso era lo que estaba esperando. Dejé el teléfono, me apoyé en la cabecera de la cama del motel barato y miré el techo. Por primera vez en mi vida, me sentí ligera. Había pasado décadas dando. Esta noche, por primera vez en mi vida, había recibido algo a cambio. Y ellos estaban a punto de darse cuenta de lo mucho que les había dado. Los primeros signos de desesperación. Me desperté con 26 llamadas perdidas. Las dejé ahí, sin tocarlas, mientras continuaba con mi mañana. Cuando me duché, tomé un café en el vestíbulo y salí a tomar el aire fresco de la mañana. Los mensajes habían comenzado a llegar. Primero, Debra. Malcolm. ¿Qué demonios está pasando? Mi tarjeta acaba de ser rechazada en la tienda. ¿Olvidaste pagar la hipoteca? Acabo de recibir un correo electrónico sobre un cargo por pago atrasado. ¿Me llamas ahora? Vale, esto no tiene gracia. Mis cuentas están congeladas. No puedo acceder a nada. Solucionen esto. Entonces, Sofía. Papá. Mi tarjeta no funciona. ¿Pasó algo con el banco? Papá, respóndeme. Mamá está enloquecida. Bueno, en serio, ¿qué pasa? Tengo cuentas que pagar. ¿Estás enojado por la boda? Vamos, papá. No fue nada personal. Estás haciendo un escándalo de la nada. Ahí estaba. ¿El derecho? El despido casual. La suposición de que cedería. Pero aún así no lo entendieron. Todavía pensaban que estaba jugando. Sonreí, sorbiendo mi café, mientras pasaba al siguiente mensaje. Debra otra vez. Malcolm, te estás comportando como un niño. No puedes dejarnos así como así. Somos tu familia. Ahí estaba. La tarjeta de la familia. Exhalé lentamente y dejé el teléfono. No estaban preocupados por mí. No llamaban porque se habían dado cuenta de su error. Estaban en pánico porque acababan de perder su red de seguridad y no tenían idea de qué hacer. La primera llamada telefónica. No tardó mucho. Al mediodía, mi teléfono volvió a sonar. Las dos primeras veces dejé que saltara el contestador automático. Pero cuando llegué al tercero, sentí curiosidad. Respondí, Malcolm. La voz de Debra era estridente y entrecortada.
Podía oír ruido de fondo. Probablemente el banco. Buenos días, Debra. Dije mientras bebía tranquilamente mi café. Hubo una pausa. No esperaba que sonara tan a gusto. ¿Qué demonios está pasando?, espetó. ¿Por qué no puedo acceder a nuestras cuentas? ¿Por qué está todo congelado? Tararé. Vaya. Qué raro. Malcolm, esto no tiene gracia. ¿Quién ha dicho que estaba bromeando? Silencio. Entonces, más tranquilo, más controlado. Está bien. Entiendo que estés molesto. ¿Pero esto? Esto es ridículo. No estás pensando con claridad. ¿Oh? Estoy pensando con total claridad. Dije. Probablemente por primera vez en años. Otra pausa. Luego, una burla. ¿Y qué? ¿Nos estás castigando? Eso es lo que es esto. No, Debra. Dije con voz firme. Esto no es un castigo. Esta es mi renuncia. Renuncia, repitió. Desde mi rol como tu banco personal. Una inhalación profunda. Luego, ira. No puedes simplemente eludir tus responsabilidades. Malcolm. Me reí. Me reí de verdad. Responsabilidades, repetí. ¿Te refieres a la responsabilidad de pagar una boda a la que ni siquiera me invitaron? Más silencio. Ella no tenía respuesta para eso. ¿Y ese silencio? Ese fue el momento en que supe que había ganado. No necesitaba dar explicaciones. No hacía falta discutir ni gritar. Habían jugado su carta. Y ahora, estaban viendo cómo todo se desmoronaba. Las consecuencias. Al final de la semana, Debra había agotado todas las tarjetas de crédito a las que todavía tenía acceso. La hipoteca llevaba oficialmente 2 semanas de retraso. El estilo de vida de Sofía se había detenido de golpe. ¿Y yo? Estaba bien. Mejor que bien. Estaba libre. No me había dado cuenta de cuánto peso llevaba encima hasta que lo solté todo. Habían pasado años utilizándome, drenándome, esperando que siguiera dándoles sin dudarlo. Pensaban que yo era predecible. Pensaban que siempre volvería. Pero habían cometido un error crítico. Me habían obligado a ver la verdad y, una vez que la vi, ya no había vuelta atrás. Así que, mientras estaba sentada en mi apartamento alquilado, contemplando la nueva vida que se desplegaba ante mí, sonreí. Porque ese no era el final de la historia. No. Era solo el comienzo de su arrepentimiento. Y por primera vez en mi vida, no fui yo quien tuvo que arreglarlo. Lo que pasa con la gente que te da por sentado es que nunca ven las consecuencias. Suponen que siempre estarás ahí. Esperando. ¿Listo? Dispuesto a perdonar. Para arreglar las cosas. Para seguir desempeñando tu papel. Y durante años, lo hice. Yo había sido el proveedor, el que solucionaba los problemas, el hombre que siempre estaba ahí para ayudar. Pero cuando me alejé, cuando dejé de jugar a su juego, fue cuando entró el verdadero pánico. Porque por primera vez en sus vidas, tuvieron que valerse por sí mismos. Y no estaban preparados. Los primeros días. Al principio, pensaron que era un error. Débora debió haber asumido que se trataba de un inconveniente temporal, un problema bancario. Un fallo técnico. Probablemente Sofía pensó que estaba de mal humor y que en 1 o 2 días me calmaría y todo volvería a la normalidad. Pero al tercer día, la realidad empezó a hacerse sentir. Las tarjetas de crédito de Débora seguían siendo rechazadas. El pago de la hipoteca no se había realizado. La cuenta de Sofía seguía vacía y su red de seguridad había desaparecido. Para siempre. No solo había dejado de ayudarlos, sino que había cerrado todo su mundo financiero. ¿Y ahora? Estaban desesperados. La avalancha de mensajes. Al cuarto día, mi teléfono estaba a reventar. Débora alternaba entre exigencias furiosas y súplicas patéticas. Malcolm, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir un aviso de sobregiro. Arregla esto. No puedo acceder a ninguno de nuestros ahorros. ¿Qué hiciste?
Esto es una locura. No puedes dejarme así. Tenemos facturas pendientes. No sé qué te pasa, pero tenemos que hablar. Por favor, Malcolm. Llámame. Luego estaba Sofía. Al principio, ella intentó ser casual. Hola, papá. Entonces, creo que algo anda mal con mi cuenta bancaria. ¿Puedes comprobarlo? Quizás haya habido un error. Y luego, frustración. Papá. Tengo que pagar el alquiler. Necesito ese dinero. ¿En serio me estás ignorando? Dios mío, papá. Esto es infantil. Arréglalo de una vez. Y luego, entra en pánico. Papá, por favor. No tengo suficiente para pagar mis cuentas este mes. Solo envíamelo esta vez. Y te juro que nunca más te lo pediré. Leí los mensajes lentamente, bebiendo mi café a sorbos, sin sentir nada. Sin culpa. Sin vacilaciones. Solo satisfacción. ¿Por qué? Esto era como si finalmente comprendieran lo que yo había sabido durante años. Nunca fui apreciada. Solo esperaban que lo hiciera. Y finalmente empezaron a sentir lo que era estar solos. Las llamadas empezaron a llegar. Para el quinto día, los mensajes no eran suficientes. Ahora me llamaban sin parar. La primera llamada fue de Débora. Dejé que saltara el contestador automático. El segundo mensaje llegó 2 minutos después. Lo ignoré. Luego, Sofía, rechazada. Luego, Débora, otra vez. Coge el maldito teléfono, Malcolm. Los dejé sumidos en el pánico. Al caer la noche, las llamadas habían disminuido. Pero los mensajes de voz se habían acumulado. Reproduje uno. Solo para escuchar lo desesperados que estaban. La voz de Débora sonó a través del altavoz. Muy controlada, pero cargada de frustración. Malcolm, esto no tiene gracia. Tienes que solucionarlo ahora mismo. Ni siquiera puedo comprar comida. Todas mis tarjetas han sido rechazadas. ¿Qué intentas demostrar? Sonreí. Entiendo que estés enfadado por la boda. Continuó, con voz tranquilizadora ahora. Manipulador. ¿Pero esto? Esto es cruel. Malcolm, estás castigando a tu propia familia. Tu propia hija. ¿De verdad quieres ser ese hombre? Ahí estaba. El sentimiento de culpa. El intento de hacerme sentir como el villano. Borré el mensaje de voz. Porque no me lo iba a creer. Esta vez no. El punto de quiebre. Al final de la primera semana, el pánico había llegado con toda su fuerza. Sofía había agotado el límite de su tarjeta de crédito. Débora había llamado a todos los representantes bancarios que pudo. Se habían puesto en contacto con familiares para intentar pedir dinero prestado. Y cuando eso no funcionó, empezaron a agrietarse. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Débora. Casi lo ignoré. Hasta que noté algo diferente. No solo estaba llamando, estaba haciendo una videollamada. Dejé que sonara unos segundos antes de contestar. Y cuando su rostro apareció en la pantalla, casi no la reconocí. Se veía despeinada. Su cabello era un desastre. Su rostro estaba pálido. Su habitual aplomo había desaparecido. Malcolm, susurró. Su voz sonó áspera. Levanté una ceja. Algo andaba mal. Me miró fijamente, como si intentara averiguar quién era yo. Porque ese Malcolm, el que era tranquilo, indiferente, intocable, no era el hombre al que ella estaba acostumbrada a manipular. Tenemos que hablar, dijo finalmente. Estamos hablando, dije mientras bebía un sorbo de café. Ella apretó la mandíbula. Malcolm, no tengo tiempo para esto. No podemos seguir viviendo así. El banco no revocará las congelaciones. El pago de la casa vence en unos días. Sofía está en pánico. Y Débora parpadeó. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Abrió la boca y luego la cerró. Porque ella no tenía una respuesta.
Durante décadas, yo había sido quien solucionaba los problemas. La que arreglaba las cosas. Ahora, no iba a mover ni un dedo. Malcolm, lo intentó de nuevo. Sé que te hicimos daño. Sé que estás molesto, pero no se trata solo de nosotros. Se trata de nuestra familia. Familia, repetí. Ella asintió rápidamente, con esperanza brillando en sus ojos. Sí. Familia, tenemos que solucionar esto. Tienes que volver a casa. Solté una pequeña risa y sacudí la cabeza. Débora, déjame preguntarte algo. Ella dudó. ¿Qué? Me incliné hacia adelante, mi expresión se volvió fría. ¿Parecía que era de la familia cuando celebraste una boda sin mí? Silencio. Completo. Absoluto. Silencio. El rostro de Débora palideció. Porque lo sabía. Ella sabía que no había vuelta atrás. Buenas noches, Débora, dije con calma. Y luego, terminé la llamada. La conclusión final, esa noche dormí mejor que en años, porque por primera vez ya no eran mi problema. Yo no era la red de seguridad. Yo no era la solución. Yo era solo un hombre que finalmente había despertado. Y mañana, ellos también iban a despertar. Porque esto no era algo pasajero. Esto no era una lección. Esto era permanente y no tenían a nadie a quien culpar, salvo a ellos mismos. Sabía que el momento estaba llegando. El momento en que dejaron de fingir que se trataba de un malentendido y comenzaron a darse cuenta de lo que realmente habían hecho. Había tardado más de lo esperado. Habían perdido el tiempo gritando, culpando, exigiendo, convencidos de que su indignación de alguna manera revertiría la situación. Pero cuando sus tarjetas de crédito se quedaron congeladas, cuando llegaron los avisos de impago de la hipoteca, cuando el casero de Sofía empezó a preguntar por el retraso en el pago del alquiler y cuando los alimentos del frigorífico empezaron a escasear, entonces comprendieron. Y entonces vinieron a buscarme. El golpe a mi puerta. Era una mañana tranquila, pacífica. El tipo de mañana en la que podía tomar un sorbo de café, disfrutar del aire fresco y sentir que el peso de mi antigua vida se quitaba por completo de mis hombros. Me estaba quedando en un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad. No era muy llamativo, pero era mío. Un espacio libre de sus expectativas, sus exigencias, su interminable ciclo de privilegios. Me acababa de sentar en mi silla, con el teléfono en silencio, cuando empezaron a llamar a la puerta. Fuertes y persistentes. No necesité mirar por la mirilla. Ya sabía quiénes eran, Débora y Sofía. Y así, sin más, llegó el momento. Dejé el café lentamente, exhalé por la nariz y caminé hacia la puerta. Dejé que llamaran una vez más. Más fuerte. Entonces, la abrí. Me encontré cara a cara con la desesperación. Débora parecía agotada. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos estaban oscurecidos por la frustración. Sofía, parada justo detrás de ella, no estaba mucho mejor. La confianza. La actitud petulante. El despido casual de antes había desaparecido. Lo que tenía ante mí ahora eran dos personas que finalmente comprendían lo que habían perdido. Malcolm. Débora se sobresaltó, con voz tensa, controlada. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Tranquilo? Despreocupado. Esperando. Ella respiró hondo. Tenemos que hablar. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Oh? ¿Sobre qué? Sofía se movió detrás de su madre. Papá, vamos. No hagas esto. Levanté una ceja. ¿Hacer qué? Débora dejó escapar un suspiro brusco. Ya basta de esto. Ella espetó. Has dejado en claro tu punto. Lo entendemos. ¿Pero esto? Esto tiene que terminar. Esto, repetí con voz tranquila. Sí. ¿Esto? Siseó, cruzándose de brazos. Tu pequeño acto. Tu trato silencioso. Tu negativa a arreglar lo que rompiste. De hecho, me hizo reír un poco. Me rompí. ¿Crees que me rompí algo?, pregunté. Obviamente, ella respondió.
Destruiste nuestras finanzas de la noche a la mañana. No puedo acceder a nada. No puedo pagar la casa. Sofía está luchando. ¿Qué creías que pasaría? Me apoyé en la puerta. Oh, Sabía exactamente lo que sucedería. La voz de Sofía ahora era más baja, más vacilante. papá, por favor. La miré. ¿Mi hija? La misma hija que había estado frente a mí días atrás, se encogió de hombros y me dijo que mi ausencia en su boda no era algo personal. La misma hija que había pasado años recibiendo y recibiendo, sin importarle un bledo lo que me costaba. ¿Y ahora? Ahora quería clemencia. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces sonreí. No. El arrebato. Los ojos de Débora se abrieron de par en par. Sofía dio un paso adelante. Papá, espera. Pero Débora no estaba dispuesta a declararse culpable. No. Ella todavía creía que podía ganar. Estás siendo ridículo, Malcolm, espetó. Esto es mezquino. Es infantil. No. La interrumpí. Ella parpadeó. No puedes quedarte aquí y llamarme ridícula, Débora. Dije con voz tranquila y controlada. No puedes llamarme mezquina cuando tú y Sofía organizaron una boda que yo pagué, sin mí. No puedes actuar como si yo fuera la irracional cuando pasaste años tratándome como si fuera una ocurrencia de último momento. Los labios de Débora se apretaron en una fina línea. Sofía tragó saliva. Eso no es justo, murmuró. Me reí de nuevo. ¿Justo? Repetí. Dime, Sofía, ¿fue justo cuando te paraste frente a mí y me dijiste que mi presencia en tu boda no importaba? ¿Fue justo cuando cobraste todos los cheques que te envié, sabiendo que nunca me habías invitado a tu vida? Ella miró hacia otro lado. No fue así, murmuró. Entonces, ¿cómo fue? Insistí. Ella no tenía respuesta. Débora tampoco. Porque ya no quedaba ninguna excusa que aceptara. El cambio. Débora suspiró, frotándose las sienes. Está bien, dijo, ahora con voz más suave. Lo admito, deberíamos haber manejado las cosas de otra manera. Deberíamos haberlo hecho. Manejé las cosas de manera diferente. Dejé que las palabras se asentaran en mi pecho. No se estaban disculpando. No estaban admitiendo que se habían equivocado. Estaban maniobrando. Intentando decir lo suficiente para convencerme de que lo arreglara todo de nuevo. Ya veo, dije finalmente. Deberías haber manejado las cosas de otra manera. Débora asintió rápidamente. Sí. Exactamente. Y ahora podemos solucionarlo. Nosotros. Repetí, sonriendo. Otra pausa. Débora tragó saliva. Malcolm. Lo intentó de nuevo. Vuelve a casa. Vamos a dejar esto atrás. Podemos solucionarlo juntos. Allí estaba. La súplica. La expectativa. Porque para ella, esto era solo otra pelea. Pensó que si ofrecía suficiente falso arrepentimiento, yo volvería a mi antiguo papel. Pensó que sacaría mi billetera y solucionaría el problema, como siempre lo hacía. Pero ya no era ese hombre. Y nunca volvería a serlo. El último adiós. No, dije. Sofía levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No. Repetí encogiéndome de hombros. No voy a arreglar esto. No voy a volver a casa. No voy a pagar nada más. La cara de Débora se deformó. ¿En serio estás abandonando a tu familia? Sonreí. No, Débora. Mi familia me abandonó hace mucho tiempo. Apenas lo estoy aceptando. Su boca se abrió y se cerró. No le quedaba nada más que decir. Miré a Sofía por última vez, esperando ver si lo intentaba. Si lo intentaba de verdad. Pero ella simplemente se quedó allí, en silencio. Esa fue mi confirmación final. Era la hija de su madre. Exhalé lentamente y volví a entrar. La voz de Débora llegó con fuerza detrás de mí.
¿Te arrepentirás de esto, Malcolm?, espetó. Me giré una última vez. No, Débora. Dije sonriendo. Lo harás. Luego les cerré la puerta en las narices. No revisé mi teléfono durante horas. No escuché los mensajes de voz. No me importaron las excusas ni los insultos que me quedaban, porque ese era el momento que nunca habían pensado que sucedería, el momento en que se dieron cuenta de que no iba a volver. Y ahora, estaban verdaderamente, completamente solos. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí mismo. Y me sentí muy bien. No esperaba silencio. No de inmediato. No de parte de ellos. Débora y Sofía no eran del tipo de personas que aceptan las consecuencias con elegancia. Habían pasado años sabiendo que, sin importar lo que hicieran, sin importar cuán descuidadas, arrogantes o despectivas fueran, yo siempre estaría allí para limpiar el desastre. Así que cuando les cerré la puerta en las narices, esperaba que comenzara la segunda ronda. Los gritos. Los sentimientos de culpa. Las amenazas. Pero por primera vez, no tenían nada más que decir. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaban simplemente enojados. Tenían miedo. Miedo porque esta vez no había red de seguridad. Y yo finalmente me había alejado por completo. La primera señal pública del colapso. Pasó menos de una semana antes de que comenzaran a aparecer las grietas. Débora no había trabajado ni un solo día en su vida. Había construido toda su identidad en torno a ser la esposa de un hombre económicamente estable. La mujer que organizaba cenas, hacía comentarios sarcásticos sobre las dificultades de los demás y hacía compras como si el dinero creciera en los árboles. Y durante mucho tiempo, eso le había funcionado. Porque yo lo había permitido. Pero ¿ahora? Ahora ella estaba pasando apuros. Y la gente se estaba dando cuenta. La primera vez que oí hablar de esto, estaba haciendo cola en una cafetería esperando mi pedido cuando una voz detrás de mí me llamó la atención. Juro que vi a Débora en el supermercado usando cupones. ¿Cupones? Otra voz se rió. De ninguna manera. Una vez me dijo que solo la gente pobre usa esas cosas. Lo digo en serio. Estaba discutiendo con la cajera por un descuento. Pensé que se iba a volver loca. No pude evitar sonreír burlonamente. Ahora podía imaginarme a Débora, parada en la fila de la caja, dándose cuenta en tiempo real de que ya no estaba por encima de las consecuencias. Que por primera vez en décadas, vivía como todos los demás. Y odiaba eso. La caída en desgracia de Sofía. Pero no era solo Débora la que estaba sintiendo el ardor. Sofía estaba sufriendo aún más. Durante años, ella había sido la chica de oro. La que se jactaba de su vida perfecta, hacía alarde de los regalos caros que nunca tuvo que pagar y actuaba como si hubiera nacido con suerte en lugar de haber sido financiada por mí. Ahora estaba luchando por mantener su actuación. Sus amigos se dieron cuenta primero. Los que solían ir de viaje con ella, cenar en restaurantes caros, esperar regalos de cumpleaños suntuosos. Porque de repente, ella ya no se ofrecía a pagar. Ya no compraba como antes. No estaba alardeando. Y en su mundo, eso significaba que algo andaba mal. Ni siquiera tuve que mirar mi teléfono para ver si había novedades. Porque la gente hablaba. Vi a Sofía en esa boutique que le encanta. Pero no compró nada. Sí. He oído que ha estado evitando nuestras habituales reuniones para el brunch. ¿Crees que ha pasado algo? Oh, algo ha pasado. Está bien. Ella perdió su boleto dorado. Me perdió a mí. El desastre de la hipoteca. Un mes después, la casa estaba en problemas. No fue algo inmediato. Tenían un pequeño colchón gracias a los ahorros que les quedaban. Pero no duró mucho, porque nunca habían aprendido a administrar el dinero. Y eso se notaba. El primer pago de la hipoteca que no se realizó fue una advertencia. El segundo vino acompañado de cargos y penalizaciones por pagos atrasados. Para el tercero, estaban en serios problemas. ¿Y luego? Entonces recibí una llamada del banco. Señor Carter, nos estamos comunicando con usted en relación con la propiedad en Ashwood Lane. Bebí un sorbo de café.
Ah, ¿y qué? Hemos notado que los pagos se han retrasado. Y dado que tu nombre todavía figura como principal en la hipoteca, queríamos comprobarlo. Sonreí. Oh, lo agradezco, pero esa ya no es mi responsabilidad. Hubo una pausa. Lo siento, señor. ¿Está diciendo que va a entregar la propiedad? Lo que estoy diciendo es que la gente que vive allí tiene que resolverlo por sí sola. Otra pausa. Entiendo, señor. Procederemos con el proceso estándar. Eso era todo lo que necesitaba oír. Porque el proceso estándar significaba ejecución hipotecaria. Y Débora y Sofía estaban a punto de aprender de la peor manera lo que sucedió cuando la persona que habían utilizado durante décadas finalmente dejó de pagar las facturas. Los familiares comenzaron a hablar. Era solo cuestión de tiempo antes de que se corriera la voz. Débora había pasado años menospreciando a otras personas, burlándose de sus dificultades, actuando con superioridad, fingiendo ser parte de una clase elitista simplemente porque había estado casada conmigo. ¿Pero ahora? Ahora era ella la que estaba pasando por dificultades. Y la gente estaba mirando. ¿Oíste lo de Débora? Escuché que está atrasada en los pagos de la casa. Pensé que tenían dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dieron por sentado. Eso fue lo que pasó. La última llamada de Sofía. Sabía que llegaría el momento en que Sofía finalmente se derrumbaría y admitiría que me necesitaba. Y cuando llegó, ya era tarde en la noche. Mi teléfono vibró y, por un momento, pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Cogí el teléfono. Papá. Su voz era baja. Débil. No dije nada, dejé que el silencio pesara sobre ella. Papá, ¿yo? Ella dudó. No sé qué hacer. Me recliné en mi silla. ¿Sobre qué? Tragó saliva con fuerza. Todo. Las facturas. ¿La casa? Mamá está enloqueciendo. ¿Yo? Se le quebró la voz. Creo que vamos a perderlo todo. Dejé que eso quedara en el aire, porque ese fue el momento en que finalmente ella entendió. No solo las consecuencias financieras. Pero la verdad es que no iba a volver, que no iba a rescatarlos. Que por primera vez en toda su vida, iba a tener que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, susurró. Suspiré, frotándome la sien. ¿Lo sientes, Sofía? ¿O simplemente tienes miedo? No respondió de inmediato. Porque no sabía la diferencia. ¿Y eso? Ese fue el mayor problema de todos. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo finalmente. Sonreí. Nunca lo harán. Y con eso, colgué. Las consecuencias. Al final del segundo mes, la casa estaba oficialmente en ejecución hipotecaria. Débora intentó luchar contra la ejecución hipotecaria. Trató de apelar al banco. Pero sin mis ingresos, ella no podía seguir adelante. ¿Sofía? Tuvo que mudarse a casa de una amiga. ¿Y yo? Me fui. Sentí paz, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable, porque habían pasado años tratándome como si fuera reemplazable. Como si yo no fuera más que una billetera. ¿Y ahora? Por fin comprendieron la verdad. Yo era la única razón por la que alguna vez tuvieron algo. Y cuando me alejé, lo perdieron todo. Cerré los ojos y respiré profundamente. Esto no era solo una venganza. Esto era justicia. Y había tardado mucho en llegar. Me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, mientras la fresca brisa de la mañana me acariciaba la piel mientras tomaba un sorbo de café. Por primera vez en décadas, mi vida estaba tranquila. No recibí correos electrónicos urgentes sobre pagos. No recibí llamadas de último momento de Débora exigiendo dinero por algo que se había olvidado de contarme. No recibí mensajes pasivo-agresivos de Sofía, que me hacían sentir culpable y me obligaban a ocultar sus decisiones sobre el estilo de vida que había tomado. Solo paz. Y finalmente estaba empezando a entender cómo se sentía eso. Una vida sin obligaciones. Hacía 3 meses que había cortado con ellas.
3 meses que me había alejado de la casa, de las responsabilidades, del ciclo interminable de dar sin recibir nada a cambio. Al principio, no estaba seguro de qué hacer conmigo mismo. Durante años, toda mi existencia había girado en torno a proveer para otras personas. Mi horario había estado dictado por sus necesidades, mis finanzas por sus demandas, mi paz por sus problemas. Ahora bien, no había nada de eso. Era libre de despertarme cuando quisiera y de gastar dinero en mí por una vez. Ir a lugares a los que siempre había querido ir. No porque alguien más quisiera unas vacaciones, sino porque yo simplemente tenía ganas. Había pasado tanto tiempo dando a los demás que había olvidado lo que se sentía vivir para mí misma. ¿Y ahora? Ahora estaba volviendo a aprenderlo. Y me sentí increíble. Las últimas novedades sobre su caída. No había hablado con Debra ni con Sofía desde la última llamada telefónica. No tenía deseos de hacerlo, pero eso no significaba que no me enterara de nada. Porque la noticia se difundió rápidamente. Debra había intentado retrasar lo inevitable, pero en cuestión de semanas, la casa había entrado oficialmente en ejecución hipotecaria. La habían obligado a irse. Un conocido en común me había dicho que se había mudado a casa de un primo lejano, a quien había despreciado durante años. Sonreí ante la ironía del asunto. La mujer que antes se jactaba de no necesitar a nadie ahora dormía en el dormitorio de invitados de otra persona. ¿Y Sofía? Lo había perdido todo. Ella seguía casada, pero estaba claro que su nueva vida con Tyler no iba como ella esperaba, porque sin mi dinero para amortiguar su estilo de vida, se vio obligada a vivir dentro del presupuesto de él. Y no le bastó. Un amigo mío, que trabajaba en finanzas, me había contado que la había visto una noche en un restaurante con unos amigos. Habían salido esperando que Sofía pagara la cuenta. Algo que siempre había hecho en el pasado. Pero cuando llegó la cuenta, dudó. Buscó a tientas su cartera. Luego tuvo que admitir que no podía pagar por todos. Solo podía imaginar la humillación. ¿Y la mejor parte? Ella misma se lo hizo. El mensaje que no esperaba. Una tarde, justo cuando regresaba del gimnasio, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Dudé antes de responder. Hola. Una pausa. Entonces, una voz que no había oído en mucho tiempo, papá. Casi me río. Casi cuelgo en ese mismo momento. Porque después de todo. Después de las mentiras. La falta de respeto. El uso descarado de mi generosidad. ¿Tuvo el descaro de llamarme ahora? Sofía. Dije con calma. Hubo otra pausa. Luego, una respiración temblorosa. Hola. No pensé que contestarías, admitió. ¿Por qué llamaste? Dudó. No lo sé. No era la verdad. Ella sabía exactamente por qué llamaba. Pero ella no estaba lista para decirlo. ¿Cómo está Tyler?, pregunté casualmente, tomando un sorbo de agua. Está bien. Ella lo dijo rápidamente. Demasiado rápido. Oh. Así que las cosas no iban bien. ¿Y tu madre? Sofía suspiró. Ella se las arregla. ¿Traducción? Ella apenas se las arreglaba. Y ambos querían que me sintiera mal por eso. ¿Es por eso que llamaste?, pregunté con voz ilegible. ¿Para ponerme al día sobre los problemas de tu madre? No, dijo rápidamente. Otra pausa. Solo, comenzó, con la voz un poco quebrada. Te extraño, papá. Dejé que esas palabras se quedaran en el aire porque durante años había esperado oírlas, había esperado que ella mostrara algún tipo de remordimiento. Algún tipo de comprensión. Pero ahora, ya no estaba segura de si me importaba. Me extrañas, repetí, sin dejar que mi tono revelara nada. Sí, susurró. ¿O extrañas lo que solía hacer por ti? Silencio. Y esa fue mi respuesta. No me llamaba porque me extrañara. Me llamaba porque extrañaba la comodidad de tenerme a mí para encargarme de todo. Papá. Por favor, dijo después de un momento, con voz débil. No quiero que las cosas sean así. ¿No podemos simplemente hablar? Sonreí levemente. Estamos hablando,
Sofía. Ella exhaló bruscamente. Ya sabes a qué me refiero. ¿Lo hice? Pero a mí no me interesaba. Pasé años hablando. Dije, años intentando ser parte de tu vida. Años dando y dando. Esperando el día en que me vieras como algo más que una cuenta bancaria. Ella no dijo nada. Y nunca lo hiciste. Continué. No hasta que fue demasiado tarde. Otra pausa. Así que eso es todo, preguntó finalmente. Eso es todo, confirmé. ¿Ya terminaste conmigo? Hubo un momento en el que escuchar esas palabras me habría destrozado. Cuando la idea de terminar con mi propia hija me habría parecido un fracaso. ¿Pero ahora? Ahora simplemente se sentía como una libertad. No me alejé de ti, Sofía, dije con calma. Tú te alejaste de mí. Tú y tu madre, ambas. Silencio. Y finalmente dejé de perseguirte. Otra larga pausa. Entonces, finalmente, se quebró. Lo siento. Fue la primera disculpa real que me había dado. Y tal vez, en otra vida, hubiera significado algo. Pero ahora no. Ya no. Suspiré. Cuídate, Sofía. Y antes de que pudiera decir nada más, colgué, cerrando el capítulo. Me quedé en silencio durante mucho tiempo después de esa llamada. No porque estuviera triste ni porque me arrepintiera de algo. Pero porque sabía, realmente sabía, que mi relación había terminado. Ella se había disculpado. Pero yo había seguido adelante. Y no me interesaba volver a abrir una puerta que debería haber estado cerrada hace años. Así que puse el teléfono en silencio, me serví una bebida y salí al balcón. La noche estaba tranquila. Mi vida finalmente era mía y, por primera vez en 30 años, estaba en paz.